Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el verdadero responsable. Y para que podamos advertir de una vez con qué tiene que ver este tema, leamos en el libro de Deuteronomio en la Biblia, capítulo 6, versos 6 y 7, que dice así: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Es Dios hablando, se puede decir que a su pueblo. Verso 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amigos, está indicando con toda claridad el texto bíblico quién es el verdadero responsable respecto a qué. Se preguntarán ustedes, amigos, el verdadero responsable respecto a la transferencia o transmisión de la fe. Para muchos padres y madres de familia cristianos, es más fácil pensar que la escuela cristiana les va a resolver el tema de transmitir valores cristianos a los hijos, y más aún que la institucionalidad, entiéndase el Estado, el gobierno, las instituciones seculares, también se van a sumar y van a participar para ayudarle a estos padres y madres de familia a ese proceso generacional de transferencia de la fe. Pero amigos, esta escritura, y esta es una escritura, podemos decir que es vertebral, en cuanto a las amonestaciones que vienen de la antigüedad, en cuanto a transmitir la fe de padres y madres a los hijos. Esta escritura con toda claridad dice que el compromiso debe ser, primeramente, padres y madres, ellos mismos cumplir los mandamientos de Dios y luego reiterarlos a los hijos en sus conversaciones, cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Padre y madre del siglo XXI, quiero decirte con la autoridad de las Sagradas Escrituras que el verdadero responsable y la verdadera responsable de transmitir los valores cristianos a tus hijos eres tú. No son instituciones de un tipo o de otro. Eres tú, papá, eres tú, mamá, el verdadero responsable. Pues habiendo presentado esta escritura tan sólida, tan firme en lo que es el deseo y la instrucción de Dios, pasemos a razonar con esta escritura de fondo, padre y madre, ¿por qué tú eres la verdadera responsable? En primer lugar, y como primera ampliación o respuesta a esta temática, hemos de decir que el mejor instrumento para transferir la fe es el que engendra y el que cría a los hijos. Lo reitero, el mejor instrumento para transferir la fe es el que engendra y el que cría a los hijos. No es el sacerdote, no es el pastor, no es el maestro en la escuela, no es el maestro de escuela dominical en la iglesia, es papá y mamá, es el instrumento ideal. Es que tú no tienes que hacer todo lo que otros tendrían que hacer, ganar la confianza de tus hijos, saber en qué lenguaje, en qué idioma le vas a hablar a tus hijos, cómo tomar la llave y abrir el corazón de los chicos. Eso mayormente papá y mamá lo saben. Esto es algo natural dentro de un contexto de familia.
nadie mejor para entender a los chicos que papá y mamá. No podemos pedir que los maestros entiendan mejor a nuestros hijos, que los pastores, que los sacerdotes, que bien por todos ellos, ¿sí? No estamos nosotros descartando o desacreditando o descalificando. Lo que estamos es sencillamente diciendo quién es prioritariamente para Dios el verdadero responsable, porque es el más idóneo. Miren qué palabras estoy utilizando. Es el más idóneo. Quien engendra y quien cría los hijos es el más idóneo para hacer transmisión o transferencia de la fe. Segundo argumento, siempre hablando de padre, madre, el verdadero responsable. El cristianismo, escúchese bien esto, el cristianismo como fe personal es poderoso cuando se transmite a sí mismo de manera personal. El cristianismo no es como, por ejemplo, la política. La política se requiere alguien que sea bueno para arengar a la masa. Pero nosotros no necesitamos que nuestros hijos sean arengados de alguna manera, que sean motivados de esa manera, yo diría, tan emotiva y en muchos casos carente de suficiente razón, argumento y testimonio de fondo. El cristianismo, amigos, a diferencia de muchas ideologías e incluso de muchas religiones, el cristianismo es una fe personal. Y el cristianismo no es una religión, aunque se le trata como tal, el cristianismo no es una religión, es una relación. Enseñamos que una persona no se hace cristiana porque la bauticen de niña, que eso es totalmente contrario a la Biblia. Una persona no es cristiana porque se le bautice de niño. Una persona es cristiana cuando ya en la capacidad, en el uso de su capacidad intelectual y moral, puede decidir ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Él y un creyente en las Sagradas Escrituras. Un niño con un poco tiempo de nacido no tiene la capacidad moral ni intelectual para tomar esa decisión. Por eso el cristianismo tiene que ser una decisión de la persona cuando ya entra en suficiente nivel de adultez. Es una fe personal y como fe personal debe transmitirse de manera personal. Yo sé que en las iglesias predicamos a una colectividad, a una comunidad. Por eso no es suficiente con el sermón del pastor el domingo para que nuestros hijos crezcan en la fe. Se requiere la enseñanza de papá y mamá en eso que en las iglesias cristianas llamamos altar familiar. El altar familiar es el momento de devoción de la familia, donde se leen las escrituras, papá y mamá explican las escrituras, se ora por las necesidades de los chicos, de los padres, y se crea esa comunidad esencial, esa comunidad celular de la fe que es el hogar. Yo no estoy de acuerdo con cosas que escucho. Por ejemplo, hay una cosa que ha corrido ya por décadas. Dice la gente respecto a los Estados Unidos, cuando se prohibió la oración en las escuelas, entonces los Estados Unidos se comenzó a arruinar. No es cierto. ¿Cómo cree usted que porque se dejó de orar en una escuela, el país se arruinó? El país se arruinó cuando se dejó de orar en los hogares. El país se arruinó cuando papá y mamá dejaron de leer la Biblia a los niños, dejaron de orar con los niños, dejaron de ser un testimonio fiel de la fe cristiana para los niños. Entonces, me parece que tenemos nosotros que darnos cuenta que la única forma realmente poderosa y como para transformación en que el cristianismo se puede transmitir es de manera personal, papá, mamá, a los hijos. Tercer argumento que sigue dándole fuerza a esta idea de que padre y madre son los verdaderos responsables, no son las instituciones seculares las llamadas a llevar a cabo el proceso de transmisión de la fe, no lo son.
son la familia y como yo diría, su asistencia o su aliado más cercano, la iglesia. La familia en primer lugar, no la iglesia. Cuando en la familia se enseñan, se practican, se transmiten valores de fe, valores cristianos, y a eso se le suma lo que le podemos llamar perfectamente el ministerio pastoral de la iglesia, donde personas con mayor erudición, mayor experiencia, mayor madurez en los temas espirituales y de fe enseñan, y en las iglesias cristianas la costumbre es enseñamos a los niños de acuerdo a sus edades, enseñamos a los matrimonios, enseñamos a los adultos mayores y se enseña también a la comunidad en sentido más global. Pero es importante que nos demos cuenta, amigos, que no son las instituciones seculares e incluso, digámoslo así, instituciones también gubernamentales, digámoslo así, o del Estado, no son las llamadas. Somos nosotros los creyentes, con el magisterio de la iglesia, acompañando a las familias en ese proceso de transferencia de la fe. Sigo sumando argumentos. El cristianismo, y esto número 4 como argumento, el cristianismo debe ser transmitido como parte de los valores familiares, no como valores culturales, no como procesos de educación en las escuelas, no, como valores familiares. Cuando el cristianismo deja de ser una creencia y una práctica en los hogares, el cristianismo comienza a desvirtuarse, comienza a perder poder transformador. Y el cristianismo usted lo puede enseñar como academia, usted lo puede enseñar en las universidades, usted puede enseñar el cristianismo en los colegios secundarios, usted puede enseñar el cristianismo, la Biblia en las escuelas primarias, pero déjeme decirle algo y se lo digo a manera testimonial. Estudié en una escuela religiosa en mi infancia, pero el evangelio nunca lo escuché. Lo que teníamos era clases de religión y participábamos de ciertos oficios religiosos, pero como en mi casa no había ese ejercicio y esa práctica de la fe cristiana, mis oídos estaban cerrados a cualquier cosa que escuchaba en la escuela. Entonces no creamos nosotros, y creo que eso es ser demasiado ingenuo, sin ánimo de ofender, sería ser demasiado ingenuos pensar que el sistema en que nosotros vivimos, el sistema educativo, por ejemplo, es el que va a fortalecer que nuestros chicos abracen los valores cristianos. Es usted, papá, y es usted, mamá, que no pueden ser padres y madres demasiado ocupados, que quieren llegar a la casa solamente a ver televisión o a encerrarse en sus habitaciones. Tienen que programar tiempo para tener lo que llamamos altar familiar, y enseñar la Biblia y las creencias cristianas y practicar la oración con sus hijos. Usted me pregunta, yo nunca le he quitado un trago de licor a mis hijos, o los he tenido que ir a sacar a un centro nocturno donde estén ellos abusando de una bebida alcohólica, o nunca les he encontrado sustancias en sus bolsillos, en sus bolsos o carteras, ni siquiera tabaco he tenido que quitarle a un hijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los valores se practican desde el hogar, uno no necesita institucionalidad. Cuando hay suficiente compromiso familiar, usted no va a necesitar que ninguna institución secular o de gobierno, etcétera, le ayude, porque usted está cumpliendo una obligación que Dios, si usted se compromete con ella, Dios le va a bendecir. Y número 5, con lo que cierro, padre y madre, el verdadero responsable, déjeme decirle esto, el cristianismo se degrada, o escúchelo bien, el cristianismo se degrada cuando se torna institucional
y estructural en la sociedad. Pensemos en términos de historia. Cuando el cristianismo comenzó a degradarse, cuando el emperador Constantino se volvió cristiano, él de manera personal, y creyendo hacer un bien, instituyó el cristianismo como la religión oficial del imperio. A partir de entonces, los ministros se volvieron corruptos, me refiero a ministros del altar, ministros religiosos, y el sistema carcomió al cristianismo, porque el cristianismo no está diseñado para erigirse como una estructura dentro de una sociedad o como una institución que gobierne, que controle, que invada. Es una fe personal. El cristianismo fue introducido al mundo de los humanos por el Jesucristo, el carpintero, que con sencillez explicaba las grandes verdades del reino de Dios a la gente. Y el cristianismo debe tratar de seguir siendo fiel a ese llamado a la sencillez. Así es que, papá y mamá, usted es el verdadero responsable. Pues bien, leía para ustedes de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este texto inspira nuestro tema de hoy, el verdadero responsable. Y el verdadero responsable es el padre y la madre, y algunos argumentos alrededor de esta afirmación son los siguientes. 1. El mejor instrumento para transferir la fe es el que engendra y el que cría a los hijos de manera prioritaria y fundamental. 2. El cristianismo es una fe personal y es poderoso cuando se transmite y se enseña como una fe personal, y eso solo puede suceder en los hogares, que es la célula esencial de una sociedad. 3. No son las instituciones seculares las llamadas a llevar a cabo estos procesos de transmisión de la fe, sino la familia con el acompañamiento y el magisterio de la iglesia. Y número 4, también a esto se añade, el cristianismo debe ser transmitido como parte de valores familiares, no como valores culturales o como procesos, parte de procesos educativos. Y número 5, finalmente, el cristianismo se degrada cuando se torna algo institucional y algo estructural en la sociedad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El verdadero responsable. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.